Bien, hola, buen día. Siguiendo con nuestros contenidos, lo que vamos a hacer hoy es hablar de esperanza matemática, ¿ya? Y todo lo que se derive de ello principalmente, entendiendo como el concepto de esperanza matemática aquel valor que yo espero que sea el promedio de todos los valores asociados a su probabilidad correspondientes con el variable que puede tomar la variable aleatoria respectiva, ¿ya? Suena un poco complejo, pero no lo es tanto, ¿sí? En el fondo es un promedio ponderado, es como cuando ustedes sacan básicamente su nota final de semestre. Eh, Uno espera al final tener una nota, ¿ya?, asociado a una probabilidad, que en este caso vendría siendo el ponderador correspondiente, por el valor asociado a cada una de las variables aleatorias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo espero que al lanzar un dado, ¿ya?, al lanzar una moneda muchas veces al final al aire, obtener siempre al menos una cara, ¿sí o no? Porque la probabilidad es de 50-50, eso es un poquito más intuitivo, ¿sí? Si yo lanzo un dado, en el fondo yo espero obtener al menos un 5 por cada 6 veces que yo lanzo el dado, ¿sí o no? ¿Ya? Yo espero obtener 2 5 por cada 12 veces que lance el dado, ¿se entiende? No, porque el 5 es un solo valor de todos los 6 posibles, ¿ya? Si yo hablara de números pares o impares en el dado, estas probabilidades en función de su variable aleatoria serían básicamente lo mismo que una moneda, ¿sí o no? Yo espero que en dos lanzamientos de un dado obtener números pares en el fondo sea una vez sobre las dos, ¿sí o no? O la mitad, ¿cierto? O el 0.5 o el 1 medio, como ustedes quieran verlo. Al final lo que uno tiene aquí es que como valor esperado depende en primer lugar de la pregunta que uno tenga, de la variable aleatoria correspondiente y de la probabilidad asociada a cada una de estas variables aleatorias, ¿ya? Entonces se ha demostrado que la media poblacional es un deseable resumen de la información. Entonces nosotros teníamos acá que el promedio de la población es lo que realmente nos importaba, y cuando nosotros trabajamos con muestras, lo que nos interesa aquí es poder extraer un valor representativo de la población, o sea, que sea el mejor valor posible de la población que nosotros estamos tratando de estimar o hacer inferencia. Con el mismo objetivo es útil encontrar el promedio de los valores de la variable aleatoria, lo que se logra al repetir el experimento. O sea, aquí hay un concepto muy importante que en la medida que ustedes vayan haciendo el experimento muchas veces, en el fondo vayan lanzando más veces el dado, vayan entrando más veces la moneda, ustedes van a ir asegurando de que se van acercando efectivamente al valor real que ustedes esperan, ¿sí o no? Por ejemplo, piensen en el ejemplo del dado de sacar un 5 cuando lanzan un dado, ¿ya? Ustedes esperan que de uno de 6 lanzamientos en el fondo le salga al menos un 5, ¿sí o no? Porque así en un mundo ideal en donde las cosas se rotasen automáticamente, en el primer lanzamiento, por ejemplo, me sale un 1, en el segundo me sale un 2, en el tercero me sale un 3, hasta el sexto que me sale un 6, ¿sí o no? Pero eso en la realidad no ocurre. Entonces, por ejemplo, si uno hace estos 6 lanzamientos, uno básicamente espera que me salga al menos una vez un 5 y no me salió ninguno, ¿ya? O por otra parte, puede haberme salido dos veces, ¿sí?, un 5. Puede haberme salido, por ejemplo, tres veces un 5, pero haber salido en los 6 lanzamientos un 5. ¿Se entiende, no? Entonces, en la medida que yo lo hago una vez, puede darme básicamente cualquier cosa, ¿ya? Bajo la premisa de que yo espero que en 6 lanzamientos, una vez me salga un 5, porque es lo que me hace más sentido, ¿sí o no? ¿Ya? Em, Pero por ejemplo lo lancé una vez y me salió en 3 veces un 5. El compañero de al lado lo hizo y le salieron 2 veces un 5. El otro compañero lo hizo y le salió 0 veces un 5. ¿Ya? Y en vez de los compañeros puedo cambiar eso porque yo lo hice muchas veces. ¿Sí, no? Entonces, en la medida que yo lo haga 10, 20, 50, 100 o 1000 veces, cuando yo vaya promediando todas esas veces que me salieron un 5, voy a llegar a que el valor esperado es 1, sino una vez de las 6, ¿ya? No sé si se entiende, pero a ver, haciendo un poco un dibujo, ¿ya?
Asumamos como 1, básicamente, el decir que saqué un 5, ¿ya? Y como 0, en otro caso, ¿cierto? Cualquier otro número. Sí, puede ser un 1, un 2, un 3, un 4 o un 6. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un compañero de los 6 lanzamientos que hizo, ¿ya? Sacó 2 veces un 5. ¿Sí? El segundo compañero, de los 6 lanzamientos que hizo, le salió 0 veces el 5. El otro le salió una vez el 5. El otro le salió, tuvo suerte, le salieron 5 veces el 5. ¿Ya? El otro le salió 0 veces el 5. El otro le salió una vez el 5. El otro le salió una vez el 5. Y así hasta hacerlo o n veces o hasta que lo hagan n compañero. ¿Ya? Da lo mismo. Entonces, si yo designo cada uno de estos valores como x, ¿cierto? Yo espero que el promedio de este x, ¿ya? Que es la cantidad de veces que me sale un 5, va a ser la sumatoria de cada x, ¿cierto? De 1 hasta n, ¿sí? Dividido en n. Y eso yo espero que valga 1. ¿Ya? No tiene por qué ser 1 exacto, ¿sí o no? Porque estos son variables que son aleatorias. Pueden salir lo que uno quiera en función de las probabilidades, ¿sí? Pero en la medida que el n es mucho más grande, más se va acercando al valor esperado real. ¿Ok? Entonces, por eso el último punto, debido a que los resultados son a futuro, el resultado promedio de ellos se llama valor esperado. ¿Ya? Cuando hablo de a futuro, en el fondo, es que yo necesito hacerlo varias veces, ¿sí o no? Y espero en el fondo que este valor tienda al valor real esperado que uno básicamente quiere que suceda, ¿ya? Y así como cualquier otro tipo de variables que pueden ser un poquito más complejas a lo mejor, ¿se entiende, no? Entonces uno podría preguntarse acá, no sé, pues, que sean múltiplos de 3 dentro de un dado, o que sean inferiores a 5 básicamente, o que sean números primos, ¿se entiende, no? O cualquier otra variable que sea un poquito más realista y aterrizada en el fondo de nuestra área del conocimiento. Pero básicamente la mecánica siempre es la misma, ¿sí o no? Pero aquí nos falta un concepto esencial, que la probabilidad que en cada uno de los casos se vaya dando, ¿ya? Lo vamos a ver con detalle un poquito más adelante. La esperanza matemática se relaciona con la búsqueda del valor promedio para cada una de las distribuciones de probabilidades. Podemos decir entonces que el valor esperado de una variable aleatoria x es una media ponderada de los posibles valores que puede tomar x, estando cada valor ponderado por la probabilidad de que x asuma ese valor. ¿Ya? En el ejemplo que dimos recién, teníamos en el fondo esta probabilidad de que al lanzarlo 6 veces nos salga 5, ¿sí o no? Pero eso, por ejemplo, lo podemos ir cambiando en función del problema que cada uno tenga, ¿ya? Por ejemplo, si dos monedas son lanzadas 16 veces y x es el número de caras, los valores de x pueden ser 0, 1 y 2, ¿cierto? Suponga que en 4, 7 y 5 lanzamientos se obtienen 0 caras, 1 cara y 2 caras respectivamente. El número promedio de caras por lanzamiento de la moneda es 2. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, lo que aquí la persona hizo fue que sacó una cantidad de valores asociados a esto, ¿ya? No obtuvo ninguna cara porque es su variable aleatoria, obtuvo una cara y obtuvo 2 caras, ¿ya? De los 16 lanzamientos, ¿en cuántos casos ocurrió eso? Bueno, en 4, en 7 y en 5, ¿ya? Y le salió 1.06, ¿ya? Pero este no es el valor esperado real, este es el valor real en el fondo asociado a su problema para el cual él obtuvo esta cantidad de cara, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa acá? ¿Cuáles son las probabilidades reales en cada uno de estos casos? Entonces,
este es un valor promedio, como les decía, no necesariamente un valor de un posible resultado. Las fracciones, en el fondo, estas probabilidades 4 sobre 16, 7 sobre 16 y 5 sobre 16 son las fracciones del número total, ¿ya?, que resultaron del total de lanzamiento. Estas también son frecuencias relativas de los diferentes resultados, y eso es una buena forma de verlo, porque si ustedes tienen y se hace una tabla de frecuencia, por ejemplo, ¿ya?, lo que ustedes tienen es que su X en este caso puede valer 0, 1 y 2, básicamente, ¿ya? Y dentro de eso uno podría tener, por ejemplo, una frecuencia absoluta, ¿sí o no? Que aquí, en el caso del problema, esto era 4, esto era 7, esto era 5. Estoy armando la tabla de distribución de frecuencia, ¿ya? Y para cada uno de estos casos, en el fondo, lo que también podría tener uno es la frecuencia relativa. ¿Sí o no? Si uno lo hace de esa forma, la frecuencia relativa en este caso va a ser la probabilidad, como lo vemos ahí. 4 sobre 16, 7 sobre 16 y 5 sobre 16. ¿Ya? En el fondo lo que estoy haciendo es construir una tabla para cada una de las variables, y dentro de ese espacio uno puede designar una variable aleatoria, ¿ya? Pero ahora el valor esperado de todo esto está dado por lo que aparece ahí, la esperanza de x o L de x, ¿ya? Y no depende básicamente de los resultados del experimento, sino que depende de las probabilidades esperadas asociadas a este. ¿Cómo se entiende esto? ¿Ya? En este segundo ejemplo, uno calcula el número promedio de caras por lanzamiento que podría esperarse en un número grande de lanzamiento, ¿ya? Si cerca de un cuarto de las veces no salga cara, salga una cara en un medio de las veces y salga dos caras un cuarto de las veces, por lo tanto, uno esperaría que la cantidad de caras ahora esperada sea 1. ¿Ya? Recuerden que esto está en el marco de las probabilidades, en el fondo, con cierta independencia, ¿ya? ¿A qué me refiero con cierta independencia? A que la probabilidad del segundo lanzamiento no tiene nada que ver con el primero. Por consiguiente, estas probabilidades son producto, ¿sí o no? Son producto intersectado. Entonces, por ejemplo, si uno designa el primer lanzamiento como A y el segundo lanzamiento como B, ¿ya?, el producto independiente de eso, en función de la probabilidad, es la intersección de ambos eventos. Aquí igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Se entiende? ¿Ya? Lo que no ocurre en el caso de la probabilidad condicional, así que otro cuento. ¿Ya? Entonces, si ustedes se lo piensan acá, en el fondo se nos ha sacado una pequeña tablita, ¿ya? Y nuestra X al final puede valer 0. Bueno, cuando vale 0, si esto funciona de forma independiente, cuando en el primer caso, ¿ya?, me sale cara, ¿cierto? O sello en este caso, porque no está saliendo cara. Y en el segundo caso nuevamente me sale sello, ¿ya? Y es igual a un cuarto. La segunda variable aleatoria, lo que uno tiene acá, es que, bueno, ¿qué pasa en este caso? Pues que yo lo que tengo acá es que, bueno, me sale cara nuevamente, pero esto puede ocurrir de dos formas distintas. Y por eso, esto es un medio. ¿Cuáles son las dos formas distintas? Bueno, que me salga sello cara o cara sello. ¿Se entiende, no? La variable aleatoria sigue valiendo 1. Tengo un éxito, ¿cierto? Una cara, pero puedo hacerlo de dos formas distintas. Y por eso estoy multiplicando por 2. ¿Ya? Y en el caso de que valga 2, lo voy a escribir acá abajo. Nuevamente un medio por un medio. Porque solamente puede ser 1, 1. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Puede resultar un poquito engañoso, sí, pero básicamente como uno va armando esto. Entonces yo debería esperar siempre, si lanzo la moneda dos veces, en el fondo una cara siempre por lanzamiento,
¿ya? Siempre en promedio, independientemente de la cantidad de veces que yo lance, puedo hacerlo 16 veces, 52 veces, 1.000.000 de veces, yo siempre voy a esperar en promedio una cara, ¿ya? A ver, se puede quedar un poco enredado, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo más grande. Antes de pasar esa parte, entonces lo que uno puede hacer acá es, bueno, usted tiene lo siguiente, ¿ya? Imaginemos que volvemos al ejemplo del dado, ¿ya? Del dado donde yo obtengo 5. Entonces, mi objetivo es obtener 5. Perdón. Mi objetivo aquí es obtener 5. Obtengo 5. ¿Ya? Y yo, por ejemplo, voy a lanzar el dado 3 veces. Puedo, si lo ven de esta forma, es lo mismo si yo lo lanzo 3 veces, ¿ya? O que lanzo 3 dados al mismo tiempo, ¿sí o no? Porque aquí las variables son independientes. El lanzar un dado en un segundo intento ya no se ve afectado por el resultado del primer intento. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Y lanzar 3 dados al mismo tiempo es lo mismo. Como yo lance los dados en el fondo, el que salga un dado por un lado u otro para el otro en el fondo no afecta su resultado que vaya a obtener. ¿Ya? En teoría sí, pero esto es secreto. ¿Ya? Pero a nivel estricto no. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué pasa? Mi objetivo es obtener 5, lo lanzo 3 veces, entonces mi obligatoria puede ser que yo tenga 0,5, puede ser que tenga un 5 los 3 lanzamientos, puede ser que tenga 2,5 o puede ser que efectivamente salgan los 5 3 veces. ¿Se entiende? Ustedes pueden cambiarlo con el número, pueden decir que es un 4, es un 2, el número que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista uno tiene que preguntarse lo siguiente: ¿esto es con reemplazo o sin reemplazo? Si esto fueran cajitas con ¿cómo se llama? Con numeritos, básicamente, del 1 al 6, una urna con bolas numeradas del 1 al 6, ¿ya? Y usted quiere decir de qué forma esto se parece a lanzar un dado. Bueno, yo saco un numerito, ¿cierto? Y para que vuelva a ser un dado nuevamente, yo debo devolver el número, ¿sí o no? Para que me salga nuevamente el número que anteriormente había obtenido, ¿ya? Entonces hay reemplazo. ¿Se entiende? Entonces, ahora, ¿qué pasa desde el punto de vista del orden? Pues el orden importa o no importa, ¿ya? Si yo obtengo en primer lanzamiento no saco un 5, en el segundo sí saco un 5 y en el tercero no saco un 5, eso va a ser distinto de que si en el primero saco un 5 y en los dos posteriores no saco un 5. Y en ese sentido, el orden sí importa. Tengo varias formas de llegar al mismo resultado. ¿Y cuál era el espacio muestral, básicamente, cuando el orden importaba? Ya había reemplazo. Ustedes se recordarán que es n sobre r, ¿ya? Una variación. Entonces, ¿cuánto vale nuestro n acá? Bueno, ¿cuántas caras tiene un dado? 6. Por su parte, ¿cuánto vale r? ¿Sí? ¿Cuántas veces lo estoy lanzando? 3 veces. ¿Ya? ¿Esto cuánto da? Voy a ver mi calculadora. 216. ¿Ya? Pero ¿dónde aparece ese 216 en esto? Entonces, si uno empezara a calcular las probabilidades asociadas a estos eventos, en el fondo, esperadas, uno tiene que empezar a imaginar, en el fondo, cuál es la probabilidad de obtener 0 veces el 5. Bueno, es básicamente la probabilidad de obtener cualquier otro número, ¿sí o no? Entonces, yo sé que el 5 es un número sobre los 6 que tiene el dado, entonces cualquier otra opción tiene probabilidad de 5 sobre 6. ¿Sí? Y ahí lancé un dado. El segundo dado, como su lanzamiento es independiente del anterior, bueno, también tiene probabilidad 5.6, porque nuevamente no estoy sacando el 5 que yo tengo.
¿Ya? Ojo, que este 5 que aparece en el numerador no tiene nada que ver con el 5 resultado. ¿Ya? Eso es la cantidad de veces en donde el resultado no se está cumpliendo. Y acá 5 sobre 6 también. ¿No? O otra forma de verlo es 5.6 cubo. ¿Sí? ¿Y eso cuánto da? 5 por 5, 25, y 5 por 5, 125. 125 sobre 216. ¿Se entiende, no? Ahora, desde el punto de vista del 1, bueno, puede haber salido un 5, ¿cierto? La primera vez. Puede haber no salido un 5 la segunda vez y nuevamente no salió un 5 la segunda vez. ¿Ya? Y ahora, claro, ¿qué pasa si en el segundo intento salió el 5 ahora y en el primero no y en el tercero tampoco? ¿Ya? O la otra combinación que nos falta. Entonces aquí hay que pensar cómo son en muestreos donde el orden en el fondo sí importa. ¿Ya? Esto lo puedo hacer de cuántas veces distintas, de 3. Si no, piénsenlo. ¿Ya? Puede ser que el primero sale, el segundo no y el tercero no, y así ustedes van cambiando las posiciones hasta que se dan cuenta que esto se puede hacer de 3 formas distintas. Entonces, aquí tenemos 25 por 5 son 25 y 25 por 3 son 75 sobre 216. ¿Ya? Ahora, desde un punto de vista práctico, en el segundo caso, bueno, puede ser que esto sea, salió un 5, aquí salió un 5 y acá no salió un 5. ¿Cierto? Tengo los 3 casos. ¿De cuántas formas yo puedo hacer esto? Bueno, piénsenlo. También de 3 formas. ¿Entienden, no? Y aquí lo que tengo es que esto es 15 sobre 216. Y finalmente, teniendo solamente éxito, ustedes ya habrán dado cuenta que un sexto, un sexto y un sexto. Y eso es, ¿cuánto? 1 sobre 216. Y es básicamente, y tiene todo sentido el mundo, que sea lo que sea lo menos probable de ocurrir. Ustedes se van dando cuenta que lo más probable de ocurrir es que no salga ningún 5, ¿sí o no? Y así para cada uno de los casos. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cuál es el valor esperado ahora de esto? Bueno, la ponderación correspondiente. ¿Ya? La variable aleatoria multiplicada por su probabilidad. 125 partido en 216 más que sigue acá 1 por 75 partido en 216 más lo que sigue 2 por 15 partido en 216. Siempre los 15 me quedan como 13. ¿Ya? Y finalmente 3 por 1 partido en 216. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? Esto se anula. Quedan 0. ¿Sí o no? ¿Ya? Y nos va a quedar, puedo poner acá arriba, 75 más 30. ¿Sí o no? Porque es 15 por 2. Más 3 partido en 216. ¿Sí? Ahí son 105, son 108. 108 partido en 216. Si lo hice bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? ¿Cuánto da 108 dividido en 216? Lo voy a sacar al tiro. 108 dividido en 216 son 0,5. Ya, entonces, perdón el desorden, pero ustedes me entienden, 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Si yo lanzo 3 veces un dado, obtengo un 5 en promedio 0,5 veces. ¿Ya? Entonces, fíjense que en este caso, por cada vez que yo lanzo 3 dados, ¿sí? voy obteniendo 5 0,5 veces. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo sé que 0,5 por 2 son 1, pero ¿dónde meto el 2 acá? ¿Ya? Si yo lanzo 6 veces el dado,
¿ya? Estoy diciendo que en promedio una vez me va a salir 5, ¿ya? ¿Y qué conversamos al comienzo de esta clase? Bueno, que si yo lanzo un dado 6 veces, dado que hice cara, en promedio voy a obtener un 5 en estas 6 veces. O un 3, o un 2, o un 1, o un 4, o un 6, porque es un dado. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo lanzo 6 veces el dado, yo sé que voy a obtener un 5 una vez en promedio de todas estas veces. Entonces tiene sentido que si lo lanzo 3 veces, voy a obtener un 5 en la mitad, 0,5 veces. ¿Se entiende, no? Entonces, eso es el concepto de valor esperado, ¿ya? Para cada uno de los casos. Entonces, ojo que acá va el concepto del reemplazo y del orden en el fondo para armar el problema, pero eso es básicamente cómo uno va organizando la situación para poder llegar al valor esperado. Pues llegamos en el fondo a la conclusión que efectivamente es cierta. ¿Se entiende, no? Si yo lanzo 6 veces el dado, yo espero que un número cualquiera me salga al menos una vez, ¿sí o no? Si el dado no está cargado. Entonces, si lo lanzo solamente 3 veces, tiene sentido que salga la mitad, el 0,5%, o sea, el 0,5 de las veces. ¿Ya? Bien, entonces unos conceptos más matemáticos, sea una variable aleatoria x con distribución de probabilidad f de x, el valor esperado, la esperanza matemática es, bueno, ustedes se van dando cuenta que es la probabilidad, ¿cierto? Por la variable aleatoria, ¿ya? Y en el caso de las distribuciones continuas es básicamente una integral, ¿sí? No tiene mucha más ciencia. Por ejemplo, en un juego de azar, una persona se le paga 5 si saca solo caras o solo sellos cuando lanza 3 monedas y la persona se le pierde 3. Al lanzar, pierde 3 y al lanzar las 3 monedas saca una o 2 caras. ¿Cuál es la ganancia esperada? Bueno, si ustedes tienen acá, una persona le paga 5 si saca solo cara y 3 pesos. O sea, pierde 3 pesos en el caso de que salga cualquiera de las otras opciones. Ustedes saben que, bueno, la probabilidad de sacar las 3 caras en uno de los lanzamientos en el fondo es un cuarto y cualquier otra opción es 3 cuartos. ¿Sí o no? Siguiendo la misma lógica anterior. ¿Se entiende? Entonces, en cada uno de los casos, tiene que verlo dentro del primer caso, en el fondo, gana 5, por eso aquí está este 5, por la probabilidad de ganar, y pierde 3 asociado a la probabilidad de perder. Entonces, en promedio, si uno opera eso, la persona está perdiendo un peso por cada uno de los lanzamientos. ¿Ok? Entonces, es un concepto relevante verlo desde el punto de vista de un juego justo. Un juego justo es aquel el donde la ganancia esperada es igual a 0. ¿Ya? Si este resultado aquí hubiese sido 0, básicamente lo que estamos diciendo es que el juego es justo. ¿Ya? Ni la casa no gana y el jugador no pierde. ¿Se entiende? Entonces, para cada uno de los casos, uno puede establecer una clase de juego en el fondo que pueden ser justos y también injustos. ¿Ok? Entonces, un ejemplo encuentra el número esperado de agrónomos en un comité conformado por 3 personas a las que aleatoriamente fueron obtenidas 4 agrónomos y 3 forestales. ¿Ya? Ustedes saben que sea la variable aleatoria x al número de agrónomos que representa el comité, la distribución de probabilidades está dada por. ¿Ya? Entonces tienen que pensar que esto es el total de combinaciones, ¿ya?, asociadas a los agrónomos y forestales, ¿ya? En este caso a los agrónomos, ¿cierto? Porque que tienen acá en el fondo es que
que el X puede valer 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Porque uno puede decir que no puede haber ningún agrónomo en el comité, puede haber 1, puede haber 2 o puede haber 3, ¿ya? Entonces, la forma de ordenar eso es, bueno, cuántos agrónomos pueden haber en el comité en el fondo de 7 personas, ¿ya? Yo la voy seleccionando de 3. ¿Y por qué es combinatoria en el fondo por sobre esto? Bueno, porque el orden acá no importa, ¿sí o no? Si yo selecciono a una primera y después a otra, el comité va a ser el mismo si lo selecciono al revés, ¿sí o no? Entonces no importa el orden, ¿ya? Y aquí tampoco hay reemplazo, porque si yo saco a uno, no lo puedo sacar de nuevo, ¿se entiende? Entonces, esta es las formas totales de ordenar a los agrónomos, ¿sí? Y acá tenemos en el fondo, bueno, la forma en donde yo puedo sacar a los forestales, ¿sí o no? ¿Ya? Y aquí la forma en que yo puedo sacar a los agrónomos, ¿cierto? Y porque está ponderado por, o sea, ponderado por ese valor 3 menos x, porque básicamente yo tengo que seleccionar a 3 agrónomos, ¿ya? Entonces, lo ideal es que estos coeficientes de arriba sumen el total de personas y abajo vaya cambiando en función de la variable aleatoria, ¿sí? Entonces, por eso se organiza de esa forma. Entonces, tengo la probabilidad, por ejemplo, de que el comité lo conforme ningún agrónomo, ¿ya? La probabilidad de que lo conforme un agrónomo, 2 agrónomos y 3 agrónomos, ¿ya? Entonces, el valor esperado asociado a eso, bueno, es cada valor de la variable aleatoria multiplicado por la probabilidad correspondiente. Luego, en promedio, podemos decir que el comité estará conformado por 1.7 agrónomos. Si se fijan, es un ejemplo exactamente casi igual al del dado donde yo saco el 5. Ya lo que aquí está cambiando es básicamente el espacio muestral. ¿Por qué? Porque hay una combinación en donde el orden no importa, ¿sí o no? Y no hay reemplazo. Entonces lo que cambia en el fondo ya no es esta variación, sino una combinatoria. Y así voy armando el espacio muestral. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso lo voy armando de esa forma, ¿sí? Entonces, ¿por qué acá? Porque bueno, esto está asociado a la cantidad de agrónomos y esto está asociado a la cantidad de forestales, ¿sí o no? Entonces lo que tengo acá es que no tengo ningún agrónomo. Como yo combino 0 elementos por sobre 4 totales, bueno, de esa forma, ¿ya? Entonces todo el resto son puros forestales y ahí lo voy cambiando en función de la pregunta que yo me voy haciendo. Pues tengo un agrónomo, 2 agrónomos o 3 agrónomos, ¿ya? Entonces es súper importante eso, que tengan ustedes presentes si el tipo de espacio muestral tiene reemplazo o importa o no importa el orden. Entonces, si esto yo lo hago muchas veces y voy armando muchos comités al azar, yo tengo que en promedio hay 1.7 agrónomos. Y acá la pregunta que cae cajón es, pero profesor, los agrónomos son finitos, ¿ya? Al igual que en el caso del dado, pues yo no puedo sacar 0,5 5, ¿se entiende? Y aquí no puedo tener, bueno, un agrónomo completo y 0.7 agrónomos de otra parte, ¿ya? Entonces, bueno, si ustedes esto lo hacen un cierto número de veces al final para cada uno de los casos, lo que van teniendo aquí es que en la medida que ustedes vayan seleccionando personas al azar, van a ir teniendo más o menos en promedio 2 agrónomos, ¿ya? Pero ese 2 nunca va a llegar a ser 2 precisamente cuando ustedes lo hacen muchas veces, por eso es 1.7, ¿ya? Puede ser un poco engañoso, sí, pero aquí estamos mezclando probabilidades al final, ¿ya? No quiere decir que ustedes lo hacen 10 veces van a tener 17 agrónomos, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Sino porque cada vez que yo lo hago voy a tener 1.7 personas que cumplen con esta categoría, ¿ok? Entonces, podemos tener también otra función, ya g de x, que está multiplicando básicamente la función original. ¿Sí? Esto lo voy a pasar rápido porque no es tan relevante para propósitos de la vida, ya es más bien conceptos teóricos. Entonces, básicamente lo que uno puede tener es un valor esperado de una función,
sino más que un valor esperado de un valor particular. ¿Ya? Entonces, el concepto que cambia acá es que el valor esperado ahora no es de la variable aleatoria, sino de una función a su vez que contiene una variable aleatoria. ¿Ya? En el caso discreto, en el fondo, es la sumatoria por la variable aleatoria de esta nueva función, ¿ya? Por la función original. Y en el caso continuo, básicamente la integral de lo mismo. Ok, entonces, por ejemplo, si x es una variable aleatoria con distribución de probabilidad como sigue, donde la probabilidad de que x valga 0 es un tercio, de que valga 1 es un medio, de que valga 2 es 0 y de que valga 3 es un sexto, encuentre en el valor esperado esta función g de x igual a y, tal que y es igual a x menos 1 al cuadrado. Si se fijan, son ejemplos súper abstractos que ustedes no van a ver nunca, ni en terreno, ni en el packing, ni en el campo, ni en el muestreo en el fondo de aves, ni en donde ustedes se desenvuelvan. Es súper difícil que ustedes lo vean, ¿ya? Pero a nivel teórico es bueno pasarlo, ¿ya? Y es básicamente uno toma el valor esperado asociado a la función, ¿ya? Y lo multiplica por el valor asociado a la f de x correspondiente. Recuerden que el f de x es la probabilidad. Entonces uno va evaluando la función. En el caso de que x valga 0, el primer coeficiente va a ser menos 1. Y este al cuadrado porque la función lo eleva al cuadrado. Y multiplicada por la probabilidad de f igual a 0. Si ustedes se van acá, recuerden que vale un tercio. Y por eso aquí este es un tercio. ¿Se entiende? Entonces lo que van haciendo es resolviendo cada uno de los casos. En este caso, por ejemplo, el último, ¿ya? El último x vale 3. Entonces 3 menos 1 igual a 2. Por eso este 2, ¿ya? Al cuadrado. Y multiplicado por la probabilidad de 3. ¿Ya? Y hacen todo ese chorizo, por así decirlo, y obtienen que el valor esperado es 1. Pero 1 que es difícil de abstraerlo, si ustedes pueden verlo, ¿ya? Porque en el fondo no tienen un componente asociado a la variable aleatoria respectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno sabe si son casas, son perros, son árboles, son valores redondados, ¿ya? Es un poco abstracto, pero ¿se pueden topar con esto en general en algún momento? Sí. ¿Es probable que eso suceda? No. ¿Ya? Bien, entonces, esto también podría aplicar, por ejemplo, a distribuciones de probabilidad conjunta, en donde x e y están ocurriendo al mismo tiempo, ¿ya? En ese caso, lo que ustedes tienen es que multiplican ahora esta nueva función g de x y por la función original f de x, y. ¿Ya? Y ustedes ya conocen que la sumatoria es sobre x y sobre y, ¿sí? Por eso una doble sumatoria para el caso discreto y una doble integral sobre x y sobre y en el caso continuo, ¿ya? Entonces, sean x y y variables aleatorias con distribución de probabilidad conjunta que viene dada por, bueno, la probabilidad de que ambos valores valgan 0 al mismo tiempo es 3 sobre 28, la de que y valga 0 y 1 valga x es 9 sobre 28 y así sucesivamente hasta completar todas las probabilidades. Ya recuerden que acá en el fondo es que aquí todas estas valen 0. Y uno podría, por ejemplo, hacer un h de y aquí y un f de x por acá. Y acá básicamente ustedes tendrían 28 sobre 28. ¿Se entiende? Pero no es ese quizá el punto. Entonces encuentra el valor esperado de g de x, dado que g de x y es igual a x por y. Entonces, lo que ustedes tienen acá es que esta función g de x ahora no es una función sobre x, sino que es una función sobre x e y. Y esa función viene dada por x por y. Nada más que eso. Entonces, nuevamente, esto es un poco repetitivo en el fondo, pero tienen básicamente, bueno, el f de x y correspondiente, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, en el caso de f00, ustedes vuelven acá y ustedes saben que esto es 3 sobre 28. ¿Se entiende? Para otro caso cualquiera, el f de 20 de x vale 2, ¿cierto? Y esto vale 0.
¿sí? Es 3 sobre 28 también. ¿Se entiende? Entonces ahí lo que vamos haciendo es reemplazando cada uno de los valores. Ahora, ¿qué pasa con la función g de x? Recuerden que la función g de x es x por y. Entonces por eso x para el primer caso e y en el segundo. ¿Ya? Entonces lo que íbamos haciendo es reemplazando cada uno de los valores. Pues entonces x cuando x vale 0, y vale 1, x vale 0, y vale 2, 1, 0, 1, 1, 2, 2. ¿Ya? Y no pongo el resto porque sé que el resto vale 0. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de acá, cancelado, cancelado, ¿sí o no? Porque estoy multiplicando por 0. Cancelado, cancelado y cancelado. Y por eso solamente me queda eso. ¿Ya? Que es este valor de acá. ¿Ya? ¿Y por qué directo? Porque bueno, esto es 1 por 1. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que uno puede tener es que para cada una de estas funciones, ¿ya? Pueden haber otras funciones que las estén modificando. ¿Ya? Ojo acá que hay un concepto que puede ser también de dependencia en el fondo, y aquí ya no es tanto como en las ocasiones anteriores. ¿Ya? El que ocurra la función g de x depende a lo mejor de que ocurra la función f de x. ¿Ya? Pero como ustedes más o menos están abstrayendo, es más bien abstracto. ¿Ya? A nivel de prueba pueden haber algunos ejercicios de esta índole en el fondo, pero ustedes entenderán que no es tan fácil asociarlo a un problema real. ¿Ya? En el caso continuo, en esto no me quiero detener tanto porque efectivamente es mucho más abstracto todavía, pero usted tiene una función que es nuestra función típica que hemos estado trabajando, ¿ya? Que se mueve sobre cierto intervalo, ¿ya? Fuera de eso vale 0, ¿sí? Y si g de x, y en el fondo es y partido en x, ¿ya? Entonces lo que queremos encontrar es el valor esperado de esta función g de x, y, ¿ya? Que en el fondo va a ser el valor esperado de y partido en x. ¿Ya? Entonces lo que voy haciendo yo acá es integrar esta doble integral por sobre los dos intervalos, por sobre el intervalo de x, por sobre el intervalo de y, de la función g de x, y, ¿cierto? Multiplicada por la función f de x. Entonces desarrollo básicamente el álgebra de esta ecuación, ¿ya? Básicamente voy haciendo las multiplicaciones, al final este x con este x se me cancelan, si ustedes se están dando cuenta, y voy integrando sobre x primero y después sobre y. Por eso en el fondo cuando integro sobre x aparece la x, ¿cierto? Por la primitiva correspondiente. Y ahí voy después haciendo el caso y después integro sobre y al final me llega que el resultado asociado a esa integración es 5 octavos. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice eso desde un punto de vista práctico? Ese 5 octavos, bueno, que yo espero que esta función, en el fondo, g de x, y, ¿ya? Valga en promedio 5 octavos cuando yo la multiplico por la función f de x, y, ¿ya? Que es esta función que está acá. ¿Ya? Entonces, si se fijan, es súper abstracto, ¿sí? Ese 5 octavos no significa 5 perritos rojos por sobre un total de perritos, ¿ya? Porque depende de una función. Si esta función de acá, por ejemplo, describe el crecimiento de una bacteria, ¿ya? Y esta función x y partido en x, en el fondo lo que podría estar designando es la temperatura asociada al ambiente donde está ese crecimiento de bacteria. Bueno, este valor me dice que yo espero este valor promedio de temperatura, ¿ya? Dado que el crecimiento viene dado por esa función. ¿Se entiende una analogía? Ya voy a repetirlo. Imagínense que esta función describe el crecimiento de una bacteria, ¿ya? Que es una función que podría ser perfectamente continua. Y esta función, por ejemplo, describe la temperatura de la sala donde está la bacteria, dado, por ejemplo, el flujo de personas que abren la puerta. ¿Se entiende, no? Entonces, si la persona abre la puerta, va a entrar, o se va a escapar el calor de la sala y se va a enfriar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en la medida que entre más personas en el día, la sala podría estar más fría, por ejemplo, ¿ya?
Y así va cambiando el valor de esta función. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿cuál es el valor esperado al final de la temperatura en la sala, ¿ya?, dado el crecimiento de las bacterias? ¿Sí? Si se fijan o no, esta pregunta podría ser mejor planteada al revés. O sea, cuál es el crecimiento de las bacterias si la temperatura en la sala es tanto. ¿Ya? Entonces, quizás es mejor idea cambiarlo de posición. Pues esta función g de x, el crecimiento de las bacterias, y esta función f de x, y es la temperatura de la sala. ¿Ya? Si ustedes se fijan, desde el punto de vista matemático, puede tener cualquier sentido, porque la matemática va a funcionar igual. Desde el punto de vista semántico, a lo mejor la pregunta puede hacer menos sentido que sobre otra. Yo me acabo de descubrir, por ejemplo, que tiene mucho más sentido de que el crecimiento de las bacterias tenga relación con la temperatura de la sala, que la temperatura de la sala tenga una dependencia con el crecimiento de las bacterias. ¿Ya? Puede ser también, pero imagínense que una bacteria súper exotérmica que me produce un aumento de la temperatura de la sala. ¿Ya? Entonces, acá aplica un poco ese concepto. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Entonces, desde ese punto de vista, uno podría establecer preguntas en este caso. Sí, uno podría decir, por ejemplo, que el crecimiento promedio de las bacterias es 5 octavos, dado que la función que describe la temperatura de la sala es esa. ¿Ya? O al revés, la temperatura de la sala es 5 octavos, dado que las bacterias crecen de esa forma. ¿Se entiende? Es como para intentar un poco aclarar el concepto asociado a estos casos. Bien. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que pueden tener distribuciones conjuntas, ¿ya?, donde esta función conjunta en el fondo g de x, y es igual a x, ¿ya? Y van aplicando el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces, en el caso de distribuciones marginales, ¿ya?, la g de x, y es igual a g de x. Recuerden que en la distribución marginal es la función sobre el margen correspondiente, ya sea x o y, cuando la otra variable se mantiene invariante. ¿Ya? En el fondo, ¿cuántos van a ser los cambios de secuencia, dado que el número de hijos se mantiene invariante, o dicho de esa forma? ¿Sí? En ese caso, g de x recibe el nombre de distribución marginal de x, ¿ya? Y su valor esperado es básicamente x por g de x. ¿Ya? En el caso discreto y en el caso continuo es g de x es igual a la integral de la función f de x, y. ¿Ok? Entonces, algunas leyes de la esperanza matemática. ¿Ya? La primera ley es que tienen que pensar que a y b son escalares. ¿Ya? Escalar entendido como un número cualquiera, 2, 3, 4, 5,8, 25,6, lo que ustedes quieran, ¿ya? Pero son valores únicos, no están contenidos dentro de un vector, de una serie de datos en el fondo. Entonces, el valor esperado, por ejemplo, de una variable aleatoria, ¿ya?, que x, que si es un vector, ¿ya?, por el escalar más un escalar correspondiente es igual a el valor esperado de la variable aleatoria por el escalar más el escalar por separado. Puede parecer un poco coreano esto, pero es tan sencillo como pensarlo de la siguiente forma. Pues el valor esperado, por ejemplo, de 2 por x más 1, ¿ya?, es igual al valor esperado de x por 2 más 1. ¿Ya? Si yo sé que x, por ejemplo, puede tomar valores de 0, 1 y 2, ¿ya?, por dar un caso, es como decir, bueno, el valor esperado asociado a 1, ¿cierto?, 3 y 5. Estoy aplicando la función de arriba. ¿Se entiende, no? De hecho, aquí lo he escrito de otra forma, pero ustedes me entienden la idea. ¿Ya? Que es lo mismo que yo diga el valor esperado, aquí lo voy a escribir bien, de x 0, 1, 2,
¿ya? Dado que 0 tiene una probabilidad, 1 tiene una probabilidad y 2 tiene una probabilidad, por 2 más 1 por separado. ¿Ya? Si A vale 0, entonces todo esto se va anulando en el fondo la x, porque está multiplicando siempre por 0. Entonces va a ser igual al valor esperado de esta función, va a ser igual a b. ¿Se entiende? Y si b vale 0, ¿ya? Lo que hacemos es descomponer la otra función que vimos arriba. Le ponemos 0 y como se descompone de esa forma, queda en ese resultado. ¿Ya? Por su parte, el valor esperado de dos funciones distintas en función de una misma variable aleatoria, ¿ya? Cuando digo funciones distintas, hablo de g y de h, va a ser igual a la sumatoria de el valor esperado de g más menos el valor esperado de h. ¿Ya? En el fondo, el valor esperado de una función que suma bajo una misma variable dos funciones es el valor esperado de cada una de esas funciones por separado, con el operador que corresponda. O sea, si se estaban sumando, se suman; si se estaban restando, se restan. ¿Ya? Por ejemplo, sea esta distribución de función de probabilidad asociada a una variable aleatoria x, encuentre el valor esperado en el fondo de esta función que vimos hace un rato. ¿Ya? Entonces, lo que van haciendo ustedes ahí es que esta función de acá la pueden descomponer, ¿sí?, en el binomio al cuadrado correspondiente, ¿sí o no? Y por esta propiedad que vamos viendo en cada uno de los casos, bueno, tengo que este valor esperado de x, ¿ya?, de 2x, en el fondo tengo el valor esperado de x por 2, lo saqué para afuera, tal como en el caso de esta a que aparece aquí, ¿sí? Y acá tengo el valor esperado en el fondo del escalar, pues en este caso el escalar b vale 1, ¿cierto? Entonces tengo que aplicar las dos cosas. Pues aquí, por ejemplo, puedo decir que esto es mi g de x, ¿ya?, y esto de acá es mi h de x, ¿sí? Me quedo pésimo, pero ustedes me entienden la idea, ¿sí? Entonces ese de acá es mi h de x. No se nos confundan con el g de x y el h de y, ¿ya? Aquí yo estoy siendo muy flojo en definir los nombres de las funciones, ¿ya? Este g de x es distinto del otro g de x marginal, es un g de x independiente, ¿sí? Y aplicando esa propiedad, bueno, descompongo. Y descompongo según el signo que corresponde. En este caso se estaban restando, entonces por eso estoy restando. ¿Ya? Acá hay un error, esto es más 1, ¿sí?, porque está cuadrado. Y en este caso lo que tengo es esta descomposición y voy sacando cada uno de los valores. Entonces tengo que el valor esperado del escalar es el escalar 1. El valor esperado de x, bueno, evalúo cada x, ¿sí?, con su probabilidad correspondiente, que es la que viene dada en la tabla. Y en el segundo caso, bueno, lo que tengo es la probabilidad correspondiente, que son las que aparecen aquí, ¿cierto? Y lo que voy haciendo yo es que la variable aleatoria la voy elevando al cuadrado. ¿Se entiende, no? Entonces hago el procedimiento, sumo ahora los tres productos que obtuve. Si no, recuerden que este 2 de acá corresponde a este 2 de ahí, por ejemplo, ¿sí?, de la aparición de la operación del binomio. Y eso me da que el valor esperado en el fondo de esta función ahora es 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier valor de x, ¿sí?, cuando yo evalúo esta función, yo espero que siempre el resultado sea 1. ¿Ya? Dadas las probabilidades que tienen asociados los valores de esta variable aleatoria. ¿Ya? Si se fijan, no es tan fácil de abstraer el resultado, ¿ya? Porque ¿qué vale 1? ¿Qué cosa? Uno se pregunta. Bueno, esta función. Cada vez que yo evalúo esta función, puede valer 3, puede valer 4, puede valer 0, puede valer menos 1, puede valer menos 4, ¿ya? Pero cuando yo lo haga muchas veces y saque el promedio de esto, me va a dar 1. ¿Se entiende, no?
Es extraño, pero en el fondo el x puede valer, imagínense que vale 0. ¿Ya? Después tiro de nuevo el dado en el fondo o lo que sea y el x ahora valió 2. De nuevo lo hago y valió 1. De nuevo valió 2 de nuevo. De nuevo valió 3. Voy sobre el rango de estos valores de x. Ya, perfecto. Ahora, sobre esta función x menos 1 al cuadrado, bueno, cada uno de estos valores que yo voy obteniendo los evalúo en esta función y en promedio, ¿ya? Va a valer 1. Imagínense que si me sale 3, si me sale 0 por ejemplo, ya, vamos a asumir que j de x es igual a x menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Para el caso de que me salga 0, g de x, nada que ver. Para el caso de que me salga 0, este j de x, ¿cierto? Va a ser igual a 0 menos 1 al cuadrado, va a valer 1. En el caso de que x valga 1, esto va a valer 1 menos 1 al cuadrado, esto va a valer 0. Cuando vale 2, ¿cierto? ¿Cuánto vale eso? 2 menos 1, 1, 1, 1. ¿Sí, no? Y cuando vale 3, se me acabó el espacio. Esto vale ¿cuánto? 3 menos 1 son 2, 2 al cuadrado son 4. ¿Ya? Este valor de 2 nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la probabilidad de 2 es 0. Perdonen el montón de rayas, pero ustedes me van entendiendo. Entonces siempre voy a obtener valores que tienen que ver con 1, 0 y 4 en esta función correspondiente. Entonces, ¿cuál es la más probable de ocurrir? Bueno, la que tiene más probabilidad de ocurrir es que salga 1. ¿Sí o no? Entonces la función evaluada, el valor más probable de ocurrir en el fondo es 0. ¿Saben qué es complejo ahora de abstraer? ¿Ya? En la función real, el f de x, el valor más probable de ocurrir es 1, que vale un medio. Pero la función evaluada ahora, mi j de x que inventé, el valor más común de ocurrir es 0. ¿Sí? Pero también hay un valor 1 de ocurrir, en este caso, ¿ya? Que es de un tercio, y un valor 1 también de ocurrir en el caso de que no existe, y un valor 4 de ocurrir en el caso de un sexto. ¿Ya? Cuando yo voy haciendo esto muchas veces, ¿sí? Y después los promedios, bueno, me da que el promedio de todos esos valores va a tender a 1, evaluando la función. ¿Ya? Esto matemáticamente funciona bien y es súper abstracto y no es tan difícil de responder desde el punto de vista de la álgebra. Si ustedes se fijan, si se sabe la regla o las tienen en su formulario, no hay ningún problema en que ustedes básicamente las descubran y las puedan aplicar. El tema es la abstracción de esto, cómo esto lo llevo yo a un caso real. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, puedo aplicar nuevamente el ejemplo de las bacterias, la temperatura, lo que ustedes quieran, pero en el fondo de abstraer esto. ¿Sí? Es decir que en promedio esta función evaluada siempre va a valer 1, ¿ya? Que es distinto del valor esperado de la función real de f de x en el fondo, ¿ya? Que puede valer otra cosa. Entonces, por ejemplo, porque el valor esperado de x en estricto rigor es 0 por un tercio más 1 por un medio, ¿sí? Más 2 por 0 más 3 por un sexto. ¿Se entiende? Que no tiene nada que ver con estas probabilidades de la función que yo estoy evaluando aquí. ¿Ya? Son cosas que son independientes. Entonces, otro teorema, ¿ya? La desagregación de distribuciones conjuntas, bueno, es cada valor esperado por separado. ¿Ya? Entonces, si estas son distribuciones marginales, ¿sí? Entonces, nuevamente tenemos una desagregación. ¿Ya? Recuerden el concepto de independencia. Y eso aplica en el teorema 4. Entonces, si x e y son independientes, entonces la descomposición de la multiplicación de x por y es cada valor esperado por
separado. ¿Ya? De no ser independiente, hay que evaluar toda la función respectiva. ¿Sí? Bien, entonces es una regla aleatoria con media m y función de probabilidades f de x. El valor esperado de esta diferencia en el fondo es la varianza usualmente designada. Entonces, si usted tiene una función ahora en donde tienen su x, ¿cierto? Que puede valer, inventemos 0, 1, punto, hasta 11. Esto es un ejemplo. También van a tener un promedio de x, ¿ya? Que va a ser igual a la función en su probabilidad multiplicada por el cada x correspondiente, ¿cierto? Esto sumado. Perdón, me quedo pésimo. Esto sumado. ¿Ya? Aquí esto igual a la suma, ¿cierto? Y si ustedes tienen muchos datos, n muy grande, esto tiende en el fondo a ser mu, la variable asociada a la población. Entonces, si ustedes se plantean esta función ahora, cada valor menos su promedio y lo llevan al cuadrado, en el fondo lo que ustedes tienen es que por descomposición tienen esto, y esto es igual a la varianza. ¿Ya? Entonces, la varianza es simplemente el valor esperado de la función x menos mu al cuadrado, ¿ya? Donde x corresponde a cada valor de mi variable aleatoria, ¿sí? Y mu corresponde al promedio poblacional, ¿ya? Que corresponde al promedio muestral en el caso de que tengamos todos los datos de la población o que el n sea muy grande. ¿Ok? Entonces, esta pregunta queda de tarea, ¿ya? Si usted va al casino y apuesta 1000, al pleno de una ruleta recibirá 1000 si acierta. Perdón, si apuesta 1000, recibirá al pleno de una ruleta 36.000 si es que acierta. ¿Sí? Entonces parece un juego muy atractivo, pues yo apuesto 1000 pesos y recibo 36.000 si le achunto al valor correspondiente. Ahora, el caso está acá, si mal no recuerdo, en que la ruleta tiene 37 casillas. Entonces viene siendo un juego justo. Ahí ustedes veamos. Después tenemos que un agricultor puede analizar sus diferentes estrategias de cultivo en función del terreno y el clima, seleccionando como más adecuados el trigo, la papa y la remolacha. Los estados de la naturaleza pueden ser sintetizados en un año lluvioso, normal y seco. En el momento de tomar la decisión, el empresario agrícola no conoce cómo va a ser el año. Sin embargo, puede tener una aproximación de tipo intuitivo o por proyecciones a largo plazo que le permitan cuantificar las probabilidades asociadas. 30% lluvioso, 50% normal, 20% seco. Entonces él sabe que analizó los datos de la historia, fue a la página de la Dirección Meteorológica de Chile en su localidad y dijo, mira, aquí llueve tanto en el fondo y en una zona súper lluviosa, por ejemplo, él está, no sé, de la séptima al sur, por ejemplo, ¿ya? Y sabe que hay un 30% de posibilidades de que llueva, un 50% de que el año sea normal, ¿ya? Ni fu ni fa, como se dice, y un 20% de que el año sea seco. Entonces sus conocimientos le permiten estimar cuáles serán las cosechas de cada uno de los productos entre alternativas climatológicas, ¿ya? Así como sus precios. Entonces él tiene que puede sembrar trigo, papa o remolacha, ¿ya? Y tiene acá las probabilidades de que llueva, de que el año sea normal y de que sea seco, ¿ya? Que son las que vimos recién. Y acá está el beneficio. Esto puede ser en rendimiento como en platos, veanlo como ustedes prefieran, ¿ya? Gana 250 si planta trigo y es lluvioso, gana 150 si es lluvioso y planta papa, y pierde 100, ¿ya? Si planta remolacha y es lluvioso. Y así para cada una de las combinaciones. Entonces, la pregunta acá es, a priori, que ustedes piensen cuál es la mejor estrategia, simplemente mirando la tabla. Si ustedes se fijan, fíjense aquí que lo más probable es que un año sea normal, ¿sí? Y a su vez, el que me produce mayor rendimiento es la remolacha, ¿sí? Entonces, uno a priori debería pensar, mira, lo mejor es que plante remolacha porque me produce 450 unidades y es mucho más probable que el año sea normal.
Pero aplicando esta regla en el fondo de esperanza matemática, ¿cuál entonces sería la mejor opción? Bueno, ustedes saben que deben multiplicar cada probabilidad por el beneficio correspondiente o el desbeneficio que corresponda y ver si la sumatoria, ¿cierto?, de esto al final es efectivamente la mayor en cada uno de los casos. Eso es lo que hacemos, ¿sí? Entonces, lo que hace el caballero es, bueno, si planto trigo, tengo este beneficio por esta probabilidad, este beneficio por esta probabilidad y este beneficio por esta probabilidad. Entonces, este es el beneficio total. Y lo hace tanto para papa y como para remolacha. ¿Ya? Entonces, y sale en el fondo es que, bueno, lo que le conviene más precisamente es sembrar remolacha. ¿Ya? Pero aquí viene una pregunta que es súper válida desde el punto de vista de la respuesta que también le podría dar, por ejemplo, el agricultor mismo o algún asesor, ¿sí? Pero ¿qué pasa si llueve? Si llueve, no tengo ninguna opción de ganar dinero o de ganar rendimiento si es que siembro remolacha. De hecho, voy a perder. Entonces, y fíjense que entre 260 y 265 la diferencia no es mucha. Y en el caso de trigo, independientemente de si llueve o no llueve, en cualquier caso voy a obtener un beneficio. ¿Ya? Esto acá es 450. ¿Sí? Verifiquen ustedes si es que la multiplicación se hizo bien con 450 con 400, porque ahí si no puede haber un inconveniente. Yo también lo voy a revisar. En ese caso lo que ustedes tienen es que si esto fuera correcto, yo diría, no, pues mejor siembro trigo, porque tengo la posibilidad de que siempre voy a ganar algo, ¿ya? Porque ¿qué pasa el año lluvioso? ¿Se entiende? ¿Sí? Finalmente, esperanzas matemáticas especiales, ¿ya? Lo que podemos hacer es que esta descomposición del valor esperado asociado a una variable aleatoria y su promedio la podemos elevar a un coeficiente K. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, si K es 2, como vimos hace un rato, tenemos la varianza. ¿Ya? Y también la puedo descomponer, por ejemplo, de esa forma, ¿sí? Y eso se conoce como el segundo momento estadístico. ¿Ya? Ahora, si K igual 3, tenemos el coeficiente de asimetría, que era el que me decía a mí si esto estaba para allá o estaba para allá. Y si K igual 4, tenemos entonces kurtosis, que me decía a mí si esto era muy picudo o estaba más bien distribuido de forma ancha. ¿Ya? Son conceptos generales en el fondo que son más bien de cultura general estadística, ¿ya? Pero no hacen mucho revestimiento a algún tipo de aplicación tan real por ahora. ¿Ya? Cuando vamos a ver más adelante, vamos a ver que estas funciones de distribución de probabilidad que sí tienen una simetría que hay que considerarlas para poder resolver problemas. Entonces, cuando K igual 1, ¿ya? Estamos hablando de la media, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, momento estadístico, cuando K igual 1 tenemos la media, cuando K igual 2 tenemos varianza, cuando K igual 3 tenemos asimetría y cuando K igual a 4 tenemos kurtosis. Entonces acá volvemos al ejemplo del Comité de Agrónomos y Forestales, con la media y la varianza asociada a cada uno de esos casos. La media en el fondo es el valor esperado que sacamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Y en el fondo es la suma de cada x por su f de x. ¿Ya? Y ahí tenemos la media en el fondo que corresponde al valor esperado de esa variable. Y en el caso de la varianza, ustedes saben ahora con esta ecuación que tenemos, es que ustedes pueden sacar la varianza asociada a la esperanza cuadrática en el fondo de esta variable aleatoria partida en el promedio.
al cuadrado. Y ese promedio al cuadrado fue el valor que nosotros obtuvimos acá. Pues simplemente podemos elevar al cuadrado. ¿Ya? Y aquí está justamente. Tenemos 1.7 como promedio en el fondo, como valor esperado, y tenemos que x cuadrado 24 partido en 7. Entonces esto lo llevo acá y se lo resto, como bien dice, al valor del promedio al cuadrado. ¿Ya? Y eso me da 24 dividido en 49, que es más o menos 0,5. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir eso de forma práctica? ¿Ya? A nivel de varianza, es que lo que ustedes pueden tener es que como varianza 0,5, si ustedes le sacan la raíz cuadrada a eso, lo que van a obtener básicamente es que la desviación estándar es más o menos 0,7. ¿Sí? ¿Qué me dice este 0,7 en el fondo? Que dentro del comité que tiene promedio 1,7 agrónomos en el fondo pone una dispersión de 0,7 agrónomos. ¿Ya? Suena un poco extraño, pero en el fondo lo que ustedes tienen es que, si ustedes lo ven desde ese punto de vista que aparece acá, es que lo que podrían tener es en promedio 1.7 más o menos 0.7. Entonces ustedes van a ir oscilando en el fondo entre 1 y 2,4 agrónomos cuando vayan haciendo las selecciones. Entonces ustedes esperan que en un buen número de casos siempre tengan al menos un agrónomo, ¿ya? Y a lo mejor 2,4 también en el fondo, como un rango de posibles valores en donde personas agrónomas compongan el comité. Me interesa que empiecen a imaginar esto, ¿ya? Que demos ejemplos, que le den vuelta y que al final puedan abstraer ciertos problemas. Pueden ser tan sonsos como el ejemplo de las bacterias y la temperatura, ¿ya? Pero la idea es que vayan haciendo ese ejercicio. ¿Okay? Aquí el mismo ejercicio para el caso continuo, ¿ya? Donde en vez de yo sumar integro, nada más que eso. ¿Sí? Entonces lo que voy haciendo es, bueno, en este caso tengo este valor asociado a la variable y la integral asociada a la variable una constante. Lo que puedo hacer yo es sacar la constante para afuera de la integral. ¿Ya? Y puedo obtener ahí tanto el promedio como la varianza sacando el e de x y el e de x cuadrado y después restando esas diferencias. ¿Ya? Y puedo obtener en ese caso tanto el promedio como la varianza correspondiente. Esta función, por ejemplo, podría describir cualquier cosa, lo que sea, en el fondo el crecimiento del ala de un pajarito. ¿Ya? Y esa es la variabilidad asociada al crecimiento de alas, que es súper bajita en el fondo, donde me dice que todas las alas tienen más o menos el mismo tamaño. ¿Ya? Pero me interesa esto, que empiecen a abstraer situaciones. ¿Ya? Finalmente, covarianza de x e y, ¿ya? Que básicamente puedo tener dos funciones aleatorias, ¿ya? Con distribución de probabilidad conjunta f de x, y. Tengo dos variables que son independientes entre sí, ¿ya? Que efectivamente pueden haber una relación entre ellas. ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo es ver la dependencia de ciertas variables en función de sus valores. Entonces, para estos casos lo que podemos decir es que pueden ser únicas, ¿ya? O puede haber algún grado de dependencia en cada uno de ellos. Pero puede haber también una relación sin que haya dependencia, ¿sí? Que se conocen como relaciones espurias. Cuando existe una relación, pero no necesariamente están asociadas. Por ejemplo, no sé si les mencioné el ejemplo de que la temperatura ha aumentado y el número de piratas ha disminuido. Entonces uno podría decir que la temperatura ha aumentado porque ha bajado el número de piratas. Y eso no tiene ningún sentido lógico a lo mejor. ¿Ya? Entonces existe la relación, pero no una dependencia entre las variables. Y aquí es muy importante la semántica, porque la dependencia es un caso especial matemático. ¿Ya? Desde el punto de vista de los números puede resultar cualquier valor, pero efectivamente la matemática a mí me va a decir si efectivamente esa dependencia es cuantificable. Entonces yo puedo tener una función g de x, y, que puede ser la multiplicación
de cada una de estas diferencias. X menos la media de X e Y sobre la media de Y. ¿Ya? Para el caso en donde mu de X es igual a el valor esperado de X y mu de Y es igual al valor esperado de Y. ¿Ya? Entonces g de x lo que va a hacer es el valor esperado en el fondo de la multiplicación de estas dos diferencias, ya que corresponde a la función g de x, y. Entonces vamos a llamar covarianza precisamente a el valor esperado de esta función. ¿Ya? Y ahí puedo hacer una descomposición en el caso discreto y en el caso continuo. Ustedes me entenderán la idea en donde tengo acá mi g de x, ¿cierto? Coma y. Y acá mi f de x, y correspondiente. ¿Sí? Que es una función en el fondo que está definida con anterioridad. ¿Ya? Entonces, ojo que aquí hay una distribución de probabilidad conjunta, ¿sí? Y una distribución g de x, y al final que representa la diferencia entre cada valor de la variable correspondiente x e y menos su promedio respectivo. Y ahí tengo una doble sumatoria en el caso de la variable discreta y una doble integral en el caso de la variable continua. Entonces la covarianza de dos variables aleatorias x e y con medias mu x y mu y respectivamente está dada por, ¿cierto?, la evaluación de x y, ¿cierto?, ¿ya?, que corresponde a esto que está ahí, menos mu de x, y por separado. Entonces lo que estoy haciendo yo es descomponer esto. Estoy descomponiendo en xy menos mu x por mu y. ¿Ya? Recuerden que esto también está en valor esperado, ¿cierto? Pero el valor esperado de un escalar es básicamente el escalar. ¿Ya? Entonces por eso hago esa descomposición. Entonces, lo importante de la covarianza desde el punto de vista práctico ahora, más allá del matemático, es que la covarianza será positiva cuando una variable sube y la otra también sube. Por ejemplo, el peso y la estatura. ¿Ya? Básicamente, si uno aumenta de estatura, aumenta de peso también. ¿Ya? Pero no está correlacionado de forma complementaria. Pues si uno sube de peso, no necesariamente tiene que aumentar su estatura. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto al final de direccionalidad? En el caso de estos problemas, matemáticamente ambos funcionan, ¿sí o no? Pero uno tiene más sentido que el otro. Y bajos valores de x están asociados con bajos valores de y. Entonces, si uno sube, el otro sube, si uno baja, el otro baja. La direccionalidad en el fondo de los valores ahora es concomitante. ¿Ya? Entonces, si en el fondo tiene menos sentido todavía que decirles que si yo bajo de peso, decrezco, en el fondo me hago más pequeño. No, pero sí a lo mejor puede ser que las personas que tienen menos peso a su vez tengan menor estatura. ¿Ya? Y viceversa. Entonces, si ocurre una relación inversa, vale decir, si una sube y la otra baja, entonces la covarianza es negativa. ¿Ya? Entonces, de un punto de vista práctico, al final uno podría decir que una covarianza negativa tiene que ver con que una variable sube de valor y la otra baje, ¿ya? O viceversa en el fondo, pero que siempre vaya en el sentido opuesto. Por ejemplo, que la temperatura desciende cuando aumenta en el fondo la cantidad de lluvia que está cayendo. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo se me ocurre? Podría ser que el precio baje a medida de que aumente la demanda. ¿Ya? No sé si esto estará bien desde el punto de vista económico, pero me entienden un poco la idea. ¿Ya? Entonces, aquí sigo desarrollando la fórmula. Una forma de medir la intensidad de la relación lineal es por medio de los productos cruzados, de las desviaciones. ¿Ya? Y ese producto cruzado de las desviaciones puede parecer muy extraño, pero básicamente, recuerden que esto es g de x, y. ¿Ya? Y vamos siempre por sobre lo mismo. ¿Ya? Y este
e de x es mu de x y este es mu de y. ¿Se entiende? Entonces, un problema, tenemos en el fondo esta distribución conjunta y sus distribuciones marginales correspondientes. Ustedes ya más o menos entenderán estos valores, ¿sí? Saben acá el h de y el g de x para cada uno de estos casos y quieren ver la covarianza que existe entre x e y. ¿Ya? Es decir, si a partir de que aumente x, también aumente y, o al revés. Si aumenta x, a lo mejor y puede disminuir. ¿Ya? Eso es básicamente lo que nos dice la covarianza. Aplicando la fórmula correspondiente, bueno, tenemos nuestra f de x, ¿sí?, asociada a cada uno de los casos para encontrar ahora e de x, y, de e de x por y en el fondo, ¿ya?, que es evaluar esta función por su probabilidad correspondiente. Entonces tenemos cada valor de x e y para la variable aleatoria. Esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, esto se cancela, esto queda y esto se cancela, ¿sí o no? ¿Ya? Y eso me da 3.14. Ahora puedo tener mi valor esperado de x acá y mi valor esperado de y acá, que me da para cada uno de los casos estos valores, ¿cierto? X como marginal por sobre f de x e y marginal por sobre f de y. ¿Ya? En el fondo es operar estos valores por su probabilidad correspondiente en el caso de y estos valores por su probabilidad correspondiente marginal en el caso de x, nada más que eso. Y al final tengo la covarianza asociada a este problema, ¿sí? Y en el fondo lo que tengo es 9 sobre 56 negativo, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esto negativo en el fondo? Que me va diciendo que en la medida que aumente x, disminuye y. ¿Ya? En el fondo, si la probabilidad de x aumenta, aumenta la probabilidad de que el valor en y, lo repito, si la probabilidad de que el valor en x vaya aumentando se incrementa, la probabilidad de que el valor en y, ¿ya?, se vaya disminuyendo también incrementa. ¿Lo ven o no? Si la probabilidad de x va aumentando, la probabilidad de que y vaya aumentando va bajando. Pero si lo ven de otra forma, es si la probabilidad de x va aumentando, ¿ya?, la probabilidad de que y vaya decreciendo también aumenta, ¿ya? Una sube y la otra baja, ¿sí? Eso en la tabla es más difícil de abstraer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si x va aumentando, ustedes se van dando cuenta que 3 sobre 28, 9 sobre 28 y después baja. Si lo ven en la marginal, se van dando cuenta de que la probabilidad más o menos de x va disminuyendo en la medida de que el valor de x va aumentando, ¿cierto? Y ocurre algo parecido, por ejemplo, en la marginal sobre y. Entonces, por eso no es tan fácil de abstraer, ¿ya? Pero en el fondo reduce un poco a eso, y es básicamente ese concepto. Si el valor es negativo, ¿ya?, uno aumenta y el otro disminuye. Si el valor es positivo, o los dos aumentan o los dos disminuyen. ¿Ok? Entonces, algunas propiedades de la varianza, ¿ya?, ustedes pueden tener que básicamente la varianza en el fondo es un valor esperado asociado a el valor correspondiente y el promedio de eso elevado al cuadrado. Aquí no está expresado como x, sino como g de x como función, pero la mecánica es la misma, ¿ya? Y si x es una variable aleatoria y b es una constante o un escalar, ¿ya?, lo que uno está haciendo acá es que, bueno, el escalar pierde efecto, ¿sí?, y son las propiedades que habíamos visto unas clases hacia atrás. Y aquí está todo el desarrollo del problema en el fondo, porque puedo desarrollar básicamente esto como binomio, ¿ya?, asociado a cada uno de los casos, ¿sí?, y saco esto para cada uno de los productos que correspondan, ¿sí?, de x es mu y esto es b, ¿ya?, y la varianza de un vector más un escalar en la varianza del vector, ¿ya? La varianza de los caballeros que fumigaban un campo era la misma en función de sus pesos, si es que llevaban o no llevaban bomba de espalda. ¿Recuerdan ese ejemplo?
¿sí? Este teorema establece que la varianza no cambia si una constante es agregada o sustraída desde una variable aleatoria, ¿ya? Que es lo que mencionábamos en unas clases hacia atrás, ¿ya? Y por su B, en el fondo, si el escalar multiplica o la constante multiplica en el fondo a la variable aleatoria, lo que hago yo es que la varianza de este producto escalar por variable aleatoria es igual al escalar al cuadrado por la varianza correspondiente a ese caso, ¿ya? Que es lo que hemos visto con anterioridad, ¿ya? Y esa distribución de probabilidad conjunta, la varianza asociada a cada uno de estas dos por separado multiplicados por escalares, ¿ya? Pueden ir desarrollando todo esto desde el punto de vista de un binomio, por ejemplo, ¿ya? Y pueden ir desagregando para cada caso al final los valores correspondientes. Ustedes a lo que van a llegar es a este producto de aquí, que es un producto cruzado, ¿ya? Esto no es tan relevante desde el punto de vista de los contenidos. Entonces, de este punto de vista, ustedes llegan a que la varianza o desviación asociada a un producto de dos vectores en el fondo que contienen variables aleatorias es igual a esto que aparece aquí. Y esto que aparece aquí, ¿a qué hacía referencia? Si nos vamos un par de diapositivas para atrás, se van a ir dando cuenta de que estamos básicamente en esa parte, ¿ya? Entonces, la varianza conjunta en el fondo de dos vectores es igual a su covarianza, ¿ok? Y si las dos variables son independientes, ustedes sabrán que en este caso esto es así y esto es así, se pueden separar en el fondo. Recuerden, si es independiente, el valor esperado del producto de estos dos vectores, de estas dos variables aleatorias, es igual a cada una en su valor esperado por separado, ¿ya? Y por eso tenemos ahí, y sabemos que el valor esperado a cada una de ellas es igual a su promedio, que se resta de su promedio, entonces es 0. Entonces uno asume que cuando la covarianza es 0, los elementos son independientes, ¿ya? O las variables son independientes, como lo que podría ocurrir, por ejemplo, entre los piratas y la temperatura. ¿Ok? Bien, yo sé que esta clase está muy larga, ya la pueden dividir en dos segmentos básicamente, ¿ya? Y desde ese punto de vista trabajar con cada una de ellas por separado. Lo importante acá es que ustedes tengan la noción de que el valor esperado se puede descomponer en varias partes, ¿sí? Tanto en promedios como en varianza, ¿ya? Y en distintos momentos estadísticos. Lo esencial es que tengan conocimiento del concepto de valor esperado como sumatoria de probabilidades por el valor de la variable aleatoria correspondiente y el concepto, por ejemplo, de valor justo o juego justo en el fondo, ¿ya? Estas decisiones asociadas a algunos problemas, ¿ya? La abstracción asociada a algunos ejercicios de carácter continuo y este concepto de final de covarianza, ¿ya? Donde lo rescatable de todo esto es que el valor que me puede dar si efectivamente la covarianza es positiva es que ambas variables o incrementan o decrementan a la vez, y si es negativa, si una sube, la otra baja y o viceversa. ¿Ya? Bien, un saludo y un abrazo.